Hola a todos. Hola Ceci. Yani, Yani, Acá estoy, ¿me ves? ¿Esta no vez te me ves? veo. Te cuento que no te veo. Simplemente me aparece el otro lado, o sea, la pantalla en negro, pero bueno, pero igual arranquemos si querés. Qué raro. Siempre, la otra vez te pasó lo mismo, ¿te acordás? Sí, No sé por qué no me ves. Pero tenés puesta acá la cámara, ¿no será que tenés que encender? tengo puesta la cámara. Mirá, la saco. Ahí estoy, Sí, sí, sí. ahí estoy con. Tengo algo que, que hay que ajustar ahí. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Yani? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá enloquecida. Esta semana enloquecida. ¿Has vuelto a la ciudad después de las vacaciones? Sí, mirá quién tengo acá. Ay, hola. Nuestra compañera Esmeralda. La tercera integrante del equipo. Ay, sí. Acá. Hola, Esme. ¿Cómo estás, Esme? Ay, Hola, pero tiene esa cara de... Tiernani. Siempre tiene cara de felicidad. Chocha, mirá, me encantó la cámara. Le encanta la cámara, es como la mamá. Me Me encanta, me encanta la encanta. cámara. ¿Qué va a hacer? Lo que, como dice el agua, en la sangre no es agua. Claro. Así que así estamos. Así acá, enloquecida ha sido un rato antes, estaba pleno ahí tratando de darle de comer, estaba medio llorosa, así que bueno, acá estamos, Comió. finalmente. Ella siempre come. Sí, como la madre también. No se Ay, parecerá tanto en esto, pero adentro te cuento que es bastante parecido. bueno, sí, pero hace muchas actividades. O sea que con todo Sí, es lógico que con tanto trajín tengas hambre. sí, sí, Ah, sí, no, y cuando das la teta como que te incrementa el hambre, entonces, nada, a mí que de por sí me gusta comer, ahora hay eh, que comer. Ahora hay más. que comer, sí, ahora hay que comer posta, sí. Así, pero está bueno, me gusta, lo disfruto. Bueno, podremos tener algún auspiciante de comida gastronómico. Sí, ¿no? Por favor, Estaría bien. estaría muy, muy excelente. Bueno, Ceci, hoy vamos a hablar de ti. Ok, hoy charlemos de mí. Nos vas a contar cómo comenzaste con tu conexión En mi conexión con, con el arte, con la música, con la danza, que fue tu primera conexión. bien, Pero más adelante. eso viene de familia en realidad. Toda mi familia, por parte de mi mamá, son músicos y crecí escuchando de todo, crecí escuchando, bueno, no tan como de todo porque eran bastante selectivos musicalmente hablando, pero si hay algo que se escuchaba mucho era la música clásica, folclore y tango. Claro. Y era como medio inevitable no conectar con el arte, siendo que tengo
la mayoría de mis recuerdos de la infancia están relacionados a despertarme ya escuchando todo eso, ¿no? Entonces era muy difícil no estar ligada de alguna forma. Y de hecho mi mamá también es música y ella tocaba piano también y conmigo embarazada tocaba mucho, mucho piano. O sea, Entonces, desde ahí, desde que naciste prácticamente tocas el piano. exactamente. Y por eso también me llamo Cecilia. Viste que al 22 de noviembre se festeja Santa Cecilia el honor a la patrona de la música. Y como tenía fecha en noviembre y más o menos Adelantaste. estimado para el 22, me pusieron Cecilia por eso. Mirá. Sí, 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 es una Cecilia. conexión directa. Y después llega la danza. Claro, de chiquita, ponele, tengo fotos bailando siempre, bailando en todos los espectáculos de jardín que había, la Cecilia bailaba. La Cecilia Pero, tenía, ¿qué hacías? sí. ¿Danzas clásicas? ¿O No, tango? no te sabría decir en ese momento, pero Bailaba. siempre bailé, incluso eh, ni siquiera sin hacerlo profesionalmente, no sé, hasta iba a gimnasios donde hacía exclusivamente estilos de baile. Y después llegó el tango a mi vida y fue como que cerraron muchas cosas con el tango. ¿Por qué? Porque habla de una historia familiar, habla de momentos de niñez donde el tango estaba muy presente por mi abuelo y mi familia en general, eh, por la danza que tiene un estilo tan elegante, tan particular, la conexión que te permite conectar con vos para poder conectar con otro. Fue como que el tango reunió en... Mi amor, por favor. Reunió en el estilo, o sea, fue una convergencia de todo, de la música, del arte en general y de la expresión. Permiso, voy a tener que dar una teta en el aire. Tiene que No, comer. No, no, ya está con sueño, esta es su horita de siesta y lo sabe, ¿viste? Entonces, no le van a reclamo. censurar el momento. Mirá qué loco, las dos estamos conectadas con la danza desde chicas, porque yo al conservatorio de danza, vos también, conservatorio, pero bueno, siempre hablaste. Yo como después largué. Ok, bueno, siempre se puede volver al baile porque es algo que te conecta tanto con tu esencia, que nada, que volver es siempre un volver a uno sin querer, ¿no? Eso es cierto, es una forma de conectarse. Es un Está momento de bueno uno mismo, con uno mismo. el cuerpo y es distinto a hacer ejercicio. Sí, sí, muy. Es mucho más ameno, es mucho más liviano. Trabajás el cuerpo, pero también trabajás desde un lugar más, más saludable, te diría, más menos exigente y por ahí mucho más distendido, mucho más ameno. Sí, sí, son cosas diferentes. Me parece Sí, que estamos las dos, son distintas conexiones. Ay, mi vida, Chocha está ella con la cámara mirando. mi amor. Ya, en un año más ya se vivo con un amiguito. Sí, ¿no? El Claro, vivo lo hace ella en un año. No, deja mamá, me claro. digo. Ella me conecta, Vamos, vamos a tener que buscarle a alguien para te que haga juro. vivo. Ay, Sí, te ¿y juro. cómo fue tu camino? Empezaste el camino del arte, pero siempre también estuviste vinculada a los medios, hiciste radio. Sí, Contame. bueno, a los 5 años, a los 5 y a los 6 años tengo dos recuerdos muy marcados. Estar caminando en dirección a la cocina de la casa de mi abuelo y escuchar, saber que iba a ser científica. Vos decime, una criatura con 5 años que habla de ser científica es como medio de los pelos, ¿viste? No, no es una definición que una criatura de 5 años maneje. Y a los 6 años me paré
al borde de la cama de mi mamá y me acerqué a decirle que por favor quería estudiar música. Y así a los 7 años arranco la carrera de música en el Conservatorio Provincial de allá de Tucumán y estudio, o sea, teoría y solfeo, estaba dividida la carrera en teoría y solfeo como partes teóricas, prácticas, y el instrumento que en mi caso elijo piano. Y cuando termino la carrera de música, estaba todavía en el secundario, y los 2 últimos años ya entro a hacer radio. ¿Qué pasa? Mi tío, mi mamá tenían programas de radio en Tucumán, entonces también crecí jugando en los estudios de radio y siendo parte, testigo de la preparación de los programas, de la búsqueda en la calidad del contenido, y bueno, de la forma de desarrollarse la comunicación. Tuve la bendición de que mi mamá, mi abuela y la gente que me rodea en general han sido maestros, entonces he podido vivenciar de manera directa el desarrollo de una clase, el armado de una clase también, porque la veía a mi vieja preparar las clases para sus alumnos en las escuelas en las que trabajaba, y a mi abuela también, porque muchas veces me llevaban o yo pedía ir con ellas. Entonces, nada, todo eso siempre me conectó, siempre estuvo muy presente. Ay, qué lindo. Me siento identificada con todo lo que contás. Es hermoso. Sí. Y terminás el colegio, seguís haciendo radio, porque también hiciste algo en televisión. ¿Cómo? ¿También? Hiciste algo en televisión. Hiciste como... Sí, también, sí. Bueno, ha sido muy natural lo de la radio. Pasa que, como has dicho, cuando empezaste el programa, y siempre estoy haciendo cosas. Entonces, estudiaba inglés en simultáneo porque, a diferencia por ahí de mis compañeras que estudiaban inglés desde entrada, a mí me tocó hacer conservatorio desde entrada, entonces postergar, por ejemplo, el inglés para más adelante. Entonces ahí arranqué también inglés y después ya vino la facultad. Y la facultad fue muy loco cómo llego para ahí, porque siempre tuve claro que la parte biológica, la parte de matemáticas, de física, de química, como que me llamaban mucho. Pero también, o sea, me podía ver como abogada, me podía ver como arquitecta, me podía ver como un montón de cosas. Y en su momento arranco para estudiar medicina y me doy con que no era para mí, me doy con que no tenía corazón para sostener un día laboral como médica. Sí, Y lo que más se acercaba y más se parecía tenía que ver con las carreras relacionadas a la bioquímica, a la química, a la farmacia, y en ese momento estaba arrancando la carrera de biotecnología. Resulta que cuando entro a la carrera me enamoro, pero me enamoro de la química. claro. Me enamoro, fue como, wow, ¿no? O sea, esto es un mundo que no tenía idea, que se ve que es muy profundo, pero quiero vivirlo, quiero caminarlo, quiero ver de qué se trata. Y te diría que la carrera sola me fue llevando. En un momento mis viejos me preguntan, che, ¿y qué salida laboral tiene química? Me preguntaban lo mismo, exactamente lo mismo. A mí me encanta lo que estoy haciendo. Claro, También era... ¿Cómo, perdón? ¿Te gustaba lo que estudiabas? Me encantaba, me encantaba. Era muy exigente la carrera, de hecho, arrancaba a las 6:30 de la mañana y a mi casa por ahí llegaban 9 de la noche y llegaba a estudiar y a levantarme al otro día para hacer lo mismo. Fines de semana solamente estudiando, por ahí sí salíamos, pero con los mismos compañeros porque teníamos que volver a seguir estudiando, pero era tan hermoso, era tan... Aparte los docentes, cómo te explicaban las cosas, era un placer, ¿entendés? Era una cosa muy hermosa de vivenciar. Y éramos pocos, y eso también es una virtud en una carrera que exige tanta presencia y que tenés ese vínculo directo con el docente. Entonces es lindo
sentirte acompañada en el aprendizaje, y he tenido mucho de eso. Y eran pocos porque era una carrera nueva. No, éramos pocos porque poca gente estudia química. Era mucho más la gente en biotecnología, un poco más de gente que en química había en bioquímica y en farmacia. Y en cuarto lugar era, digamos, el número de estudiantes de química. Éramos, no te miento, cuando había muchos alumnos, éramos 15 alumnos en el aula tomando clases teóricas. Claro, Era uno a uno la relación. Tus docentes a lo largo de la carrera conocían tu carrera, sabían tu paso por cada una de las materias, sobre todo porque es un sistema docente muy exigente. Entonces vos, para entrar a hacer docencia, tenías que tener todas las notas de anteriores, los antecedentes, y era una facultad donde te cruzabas mucho con las personas. Entonces era inevitable que no sepan cómo era tu carrera ahí adentro. Hola, Esme. Está, mirá, ¿dónde está la mirada de mi mamá que no está conmigo? Sí. ¿Qué está contando mamá? Ay, se ríe. ¿Qué Ay, me está encantaría contando mamá? que te pueda ver. Lamento que no te podamos estar viendo, o sea, ahí Ah, capaz que es por eso también, porque me escucha, claro, como yo la veo, me escucha y debe decir, ¿y qué pasa del otro lado? claro, posta, sí, 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 mira un poco más allá y como que no termina de encajar la situación. No Y, entiende. y bueno, ahí en la facultad, al año yo estaba empezando a hacer carrera docente, porque bueno, la docencia siempre corrió por mis venas. Y, y después, ya cuando termino la carrera, me meto a hacer el doctorado, y al doctorado no lo cierro, no lo termino, hago 5 años como becaria de CONICET. Y viste cuando te das cuenta que no es lo tuyo, no quería, no me veía haciendo carrera de investigadora, era como, no es esto lo que quiero para mi vida, pasarme encerrada en un laboratorio generando eh, papers, no teniendo vida y a la vez siendo solo un papel, porque era tan exigente que vos eras un currículum. Sí, además estar tanto tiempo encerrado. Estás totalmente encerrado, hasta te aislas en un montón de aspectos porque te demanda, para hacer ensayos de laboratorio, te demanda, no sabes qué tiempo, nunca sabes qué tiempo. Claro. No es Sí, que, tenés una super carrera. y en el caso de la química, cuando largas una reacción química, puede que sea instantánea, puede que lleve 2 días, puede que lleve una semana, y vos tenés que controlar esa reacción, cómo se va dando, qué va sucediendo, porque después es lo que tenés que informar, ¿no? Entonces me pasó de ir al laboratorio a deshora, tener llave especial para poder entrar a un determinado horario al laboratorio para poder hacer el seguimiento de las reacciones. Y bueno, entendí que, viste, como te decía en un momento que mis viejos me preguntaban, che, ¿y qué salida laboral tiene la carrera? Y te decía, no es algo que me había planteado en ese momento. Después, cuando esa pregunta hace mella en mi entendimiento, digo, bueno, veamos cuáles son realmente las salidas laborales que tiene la carrera de química. Y estaba la Hay un docencia. montón como de salida. Sí, yo en ese momento, como te digo, era tal, llamarle mi... Estaba en una época en la que vos salías del secundario y si más o menos tenías un poquito de posibilidad, seguro que tenías que seguir estudiando. Por lo menos en mi casa siempre me hicieron saber que terminás el secundario y continúas Claro. estudiando algo. Entonces, como que era medio el conejo con la zanahoria, y digo, bueno, listo, ni siquiera me había preguntado tanto el planteo de qué hago después. Y en el qué hago después aparece la docencia, aparece la investigación, aparece la industria, que es un lugar donde es
muy requerido el conocimiento químico, siendo que también somos pocos, ¿no? Hoy se amplió mucho más con la biotecnología, e incluso dentro de la industria también se están tomando bioquímicos y farmacéuticos. Pero bueno, nada, es... Toda la parte de belleza, Ceci, también. to- La terapia. Está bien que el tema de la aromaterapia ahora es un boom, pero existió siempre. Exactamente, todo lo que es investigación en todo lo que tuvo que ver con la pandemia, o son bioquímicos, o son farmacéuticos, o son químicos, o biotecnólogos, o equipos conformados de ellos, porque cada uno también tiene su incidencia, tiene su conocimiento específico para aportar, y eso es muy rico cuando la industria lo entiende y la investigación también. La cosa es que, bueno, nada, me lanzo a la industria. Mi codirector de tesis me dice, Ceci, no sigas con la carrera de investigación, andate a hacer plata a la industria. Y fue ahí donde se abre una brecha, una ventana, paso a trabajar a la industria del limón allá en Tucumán, y también fue un paso muy hermoso, pero también, viste, cuando te das cuenta que el conocimiento que tenés lo estás poniendo en función de una industria que ya hace mucho tiempo que no cuida tanto al ser humano en sí, sino sus ganancias y la baja de costos. Entonces, como que uno termina diciendo, bueno, estudiamos para... Hija, por favor, mi amor. ¿Estudiamos para qué? Para, o sea, si esto es en detrimento de nuestro propio consumo, de nuestra propia sociedad, que las empresas para generar un poco más de ganancia bajan la calidad de los productos o empiezan a usar sintéticos o empiezan a buscar análogos, es como pasa más o menos en la industria farmacéutica también. Las dolencias hoy por hoy son encaradas desde el punto de vista de fármacos mucho antes que tratar un uno a uno con la persona, porque tampoco, o sea, los tiempos, por ejemplo, en las salas médicas son retiranos. Entonces, al médico no le queda otra que más o menos dopar a la persona que va a su consulta y que por ahí simplemente necesita hablar. Mi amor, rato acá abajo, por favor. Eso. Entonces, nada, fue algo muy personal también. Entiendo que la rueda es súper grande y que todos tenemos un lugar para ocupar. Viste que te decía que hoy estaba la cosa un poco complicada. Quiere seguir de vacaciones. Y la entiendo, ¿no? La entiendo totalmente. Le gustó el paseo, me parece. Claro, le encanta. Aparte estábamos en el río a esta hora hace una semana. Claro, estuvieron en un lugar en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, y esta semana llegan a la ciudad y es bastante abrupto cambio. Te soy sincera, sí, sabés que ayer salimos y acá abajo en casa era un desmadre de gente, de ruidos, de movimiento, de locura, y es un cimbronazo fuerte. De hecho, muchas veces tengo que tener las ventanas cerradas porque si no el ruido es tremendo, tremendo, tremendo. El cambio, cuando uno llega de estar tranquilo, relajado, Sí, total, total, total. Aparte, también sumado a que la atención que tenía ella la semana pasada de los dos era muchísimo y de repente ahora estoy mirando un teléfono y ella queda como en segundo plano. Pero bueno, sí, son cosas. y además de estar en el río tranquila, ahora están en cuatro paredes. Sí, 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 sí. Y aparte ahora que está empezando el movimiento del gateo y de casi caminar, está mucho en búsqueda de experimentar y de querer salir y de querer andar y por ahí a veces quizás lloraba más porque la tenía que ahora se puso ahí abajo a caminar, a andar, perdón. Independiente, súper independiente. Bastante, y por suerte, que sería la idea. De hecho, un poco
el entendimiento que me da hasta el día de hoy es que entiendo que cuanto más la contenga ahora, más independiente va a ser más adelante, porque no va a tener deficiencia de atención, esa es mi teoría, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que ver qué sucede. Solo los años nos dirán, Yani, a partir de ahora qué pasó con toda esa Por información. ahora ya se la ve con mucha personalidad. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, entonces llegás a la industria y te vas a Estados Unidos. Claro, bueno, con las empresas tengo esa posibilidad porque empiezo a depender primero de un jefe directo que era de Estados Unidos y después paso a trabajar para una empresa también de Estados Unidos y ya de manera más presencial allá que acá y viajaba mucho en realidad, viajaba mucho y en eso también en el medio aparece el tango ya en ese se abre una brecha después de que dejo el tema de ser becaria, de, de la parte de investigación en sí, y digo, este es el momento de empezar a bailar tango, por ejemplo, que era algo que estaba dentro mío. Había empezado a hacer tango escenario estando como becaria, y después dejo, paso a la industria, estoy un tiempo y digo, este es el momento de aprender tango salón. Y en Nueva York me iba también a la Milonga, en Punta del ¿Cuál es la Este, diferencia? Perdón, no sé cuál es la diferencia. entre el tango escenario y tango salón, entre esos dos, Sí, 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 eso, no, no sé cuál es la diferencia. enorme, abismal. Te diría que o sea, en los dos tenés preparación física para desarrollar la parte técnica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al estar vos abrazada a un otro, es muy importante también cómo vos podés mantenerte bien parada y con el cuerpo predispuesto para el movimiento que te plantea la relación que se da en ese abrazo. Nada más que en el tango escenario hace más hincapié en formas y figuras, mientras que el tango salón es más de piso y más de lo que sucede en el momento. Nada está pactado en el tango salón. En el tango escenario sí. Vos preparás generalmente un trabajo coreográfico que después mostrás mucho tecnicismo. El tecnicismo en el tango salón existe porque vos tomás clase constantemente, te preparás constantemente, pero en el encuentro en el baile social, vos nunca sabés qué va a pasar en la tanda que bailás. Es del momento. Es Claro, pero para precioso. eso tenés que saber, porque si no sabés, Te diría que es bailar, ni siquiera saber. Uno que baila la música que es el tango. Uno estudia el tango, estudia sus letras, estudia las orquestas que suenan, estudia dónde la orquesta, por ejemplo, decide hacer énfasis o en qué instrumento o de qué manera esa orquesta ejecuta determinados instrumentos para tener herramientas dentro del baile. Sin embargo, uno tiene que entregarse a bailar. Una vez que ya entendés todo lo anterior, que en gran medida a mí que me ayudó a haber crecido escuchando la música, porque es eso. Entonces hay un conocimiento adentro que es muy profundo, eh, que me ha hecho más ameno el estudio del tango a lo largo de lo que vengo intentando estudiarlo, ¿no? Entonces, lo que me permite, lo que te permite esa base de conocer un poco la música, de preparar tu cuerpo, es después entregarte al disfrute del abrazo, que es un viaje. Es una cosa que a mí me ha hecho volver a escucharme. mirá, mirá qué loco. Sí. Eso, o sea, yo te diría que se lo debo al tango, al tema de haber dicho, bueno, ¿dónde estoy hoy parada? Literal, porque en el tango tenés que saber dónde estás parada. Y dónde estoy parada, qué quiero
por ejemplo, ¿no? Una pregunta que en el tango uno podría hacerse es, ¿quiero ser follower? ¿Quiero ser líder? ¿Quiero simplemente conversar en el baile? En mi caso a mí me gusta conversar en el baile, no me siento ni follower ni líder. Y no por eso dejo de ser follower ni dejo de ser líder. Me encanta proponer, que es lo que haría un líder, y me encanta escuchar, que es lo que haría más un follower. En mi caso se dan mucho las dos. Planteo propuestas y me gusta que me planteen propuestas. Y un poco esa escucha, cuando se va bien adentro, te lleva a un estado de meditación, te transforma, te traslada, te conecta. Y con el movimiento corporal viene el movimiento de las emociones también, porque ahí es donde uno mueve lo que está tenso, alojado dentro del cuerpo, que generalmente está hiperligado a la parte emocional de uno. Por eso, generalmente, cuando vos ves gente que baila, o gente que mueve el cuerpo, o que es artista en general, ya sea el teatro, o haga Y que está cinta, tiene otra conexión con el y tiene cuerpo, con sus otra partes. alegría de vida, porque al momento de mover el cuerpo, hay cosas que se van moviendo y se van destrabando, son más personas que se permiten más entregarse a lo sensible, personas que se permiten más reír, llorar, hacer otras actividades, vincular. Bueno, también al moverte generás, creo que es serotonina. Entonces, al generar esa hormona, no solo que te sentís mejor, sino que se siente mejor todo tu entorno. O sea, eso también afecta a lo energético. Pero Siempre. parte, conecte con uno mismo y con el movimiento. Desde el momento en que lo que sea que hagas te ponga en un estado de mejora interna, se vuelve una ola que se propaga en el océano de la vida. Claro, de hecho, la mayoría de los coaches, creo, por no decir todos, lo primero que te mandan a hacer foco es al entrenamiento físico. Es muy importante. El que sea, que tenga que ver con el movimiento, con el trabajo del cuerpo y con verse mejor. Sí, 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 total. Porque en realidad está hiperligado desde el momento en que iniciaste lo que sea que inicies, el semblante ya es otro. Eso de poder girar la rueda, esto de, bueno, no importa qué hice, pero di ese primer paso, ya se traduce en el semblante, es impresionante, ya el brillo de uno empieza a ser otro, ya la energía de, no sé, de poder continuar incluso también se destraba, ¿no? Sí, sí, dedicarse tiempo para uno mismo. Bueno, llegás a Nueva York, volvemos a Nueva York. Mac, creo que dijimos que estás, o no. ¿Cómo? Dijimos que Llegaste a Estados Unidos, en Nueva York creo que vivías. sí, estuve un tiempo, pero más iba y venía que lo que estuve viviendo. Ok, ok. ¿Y hasta cuándo te quedás en Estados Unidos? Yendo hasta antes de la Y pandemia. Y no, todo eso fue un lapso entre el 2016 y el 2019. Bueno, antes de la pandemia, pre-pandemia. Literal, de hecho, mirá lo que me pasa. Viene mi jefa en ese momento de la empresa con la que estaba trabajando, estaba haciendo, yo estaba encargada de la parte de Chile, Argentina, Uruguay, con expectativas de abrir Paraguay. Viene mi jefa, hacemos ronda de negocios, terminamos en Uruguay y me tomo unas vacaciones en Punta. Y era como que ya estaba, digo, bueno, hice todo lo que había hecho todo lo que me habían pedido para esa instancia y en las vacaciones tengo un buen momento de soledad y me digo, bueno, estoy en la cresta
de la ola, pero ¿estoy feliz con esto? No, me pasaba que laburaba durante el día para la empresa y a la noche me salía a irme a milonguear, ¿entendés? Era como, quiero estar en la milonga, quiero ser parte de esto, es un mundillo que se vive casi todo el día. Entonces, era como que, ¿cómo puede ser que esto me mueva mucho más que todo lo que estudié y todo lo que le puse como 11 años de carrera entre carrera y doctorado y carrera docente y perfeccionamiento y cursos de posgrado y bla, bla, bla? Y era como, bueno, ¿dónde está el sentido de todo esto si simplemente hoy por hoy me dedico a hacer números, ventas, a contactar empresas para vender sabores que terminan siendo sintéticos? Algunos naturales, muchos de fuentes naturales, pero en el fondo también mucho sintético. Y fue como, vengo, pum, pandemia. Y encima me agarra viviendo acá en Buenos Aires, en ese momento estaba viviendo sola, y literal me doy cuenta que mi casa era un hotel. Tenía las valijas armadas, no tenía intercambio con el lugar. Me compro un set para 3 años que traía un lápiz, 5 fibrones de colores, una cartilla para pintar y una tijera de esas para niños, Yani. Y ahí vuelvo a conectar con la parte de arte, que lo había hecho mucho de niña, pero nada, con la exigencia de la vida de estudio, porque la verdad que he tenido la suerte de que en mi casa vean o vislumbren algo, pero que también sean exigentes con, bueno, ya que te va bien, ponele pilas, ¿viste? Claro. Y fue como, bueno, ok, ya que tengo que estar acá dentro confinada, me mandé a pintar. Y hoy todos los cuadros de mi casa son obras que surgieron en pandemia. Obras Me cruzo, propias. sí, me cruzo con a todo esto, le hago un regalo a un señor que vive acá, que tiene su negocio acá a la vuelta, y él lo pone en su negocio, y se contacta a un artista plástico que es espectacular, que se llama Federico de la Croce, perdón, Federico, se me dio el apellido ahora, después te digo cuál, que es un artista exquisito, que él trabaja más con obras hechas a mano. Y él me contactó después y me dijo, quiero ver tu arte, quiero ver tus cosas, y fue él una cuestión pendiente porque tengo que seguir creando, y él me había pedido, mandate a hacer más que nada. Eso es algo que lo tengo visto para hacer a lo largo de mi camino de vida, porque sí, el arte más me encuentra, y en el momento en que me encuentra me da lugar a transformaciones internas que son exquisitas. Pasa que empezás con el arte, empezás con la parte arquetípica, con bioenergía, con los números. ¿Viste? Ahí nos conocemos nosotras. Claro, como un giro desde el lugar más energético y espiritual. Que nos permitió la pandemia poder hacer esa pausa e ir adentro. En mi caso, estando solita, me era mucho más sencillo. Yo ponía meditaciones, me ponía a limpiar la casa y dejaba puesta frecuencias que son tipo solfegios, que son excelentes para armonizarse uno mismo. Y de repente, en esos momentos de limpiar la casa, de vaciamiento, después de las clases que teníamos con el grupo de ADU, empezaba a llegar info, llegaba info, y era como empecé a conectar todo ese camino del que nos dimos tiempo ahora de charlar, que me permitiste desarrollar. Fue como mirar atrás y decir, ok, bueno, esto está conectado con esto. ¿Por qué? Porque cada nota musical es una frecuencia determinada. Cada nota desafinada es una frecuencia anarmónica, se llama. Pero a la vez, todas son frecuencias que también se
traducen en colores. Pintaba, por ejemplo, yo tengo un cuadro que te lo voy a mostrar acá arriba, no sé si se ve, no ese, otro que está más allá, no sé si, allá. Sí, se ve. Ahí. Bueno, esta es la molécula de dopamina. Es una molécula que también, así como la serotonina, está muy presente en estados de bienestar de la persona. Y bueno, me empezó a salir pintar notas musicales en entornos de mucho color, con líneas que simulaban campos, ¿no? Entonces era esa conexión entre la parte química, llamale, que es la manera en la que está organizada la vida, porque nosotros somos un conjunto grande de moléculas, de átomos que están unidos cumpliendo una función. Igual que las notas musicales que se unen en una composición para dar una sinfonía, por ejemplo. Nosotros somos una sinfonía de vida. Si tenemos un día más o menos, somos una sinfonía quizás un poco más melancólica, quizás un poco más desafinada. Los días que estamos plenos somos una melodía alegre, somos una melodía muy armónica, por ejemplo. Somos un color brillante. Lo que hiciste en el 2020 fue integrar todo el conocimiento que tenías, más lo nuevo, que como que terminó de armonizar y de crear un eje, si se quiere, sobre todo lo que tú tenías. Como que lo ordenaste, como que daste un orden eh, a, a todo ese conocimiento. Pero ya ves qué importante es hacer ese vacío, ese paréntesis, porque si no uno ni siquiera sabe por qué hace lo que hace. Sí, sí, y debe ser de un vacío de mucha incertidumbre, porque después de estudiar tantos años, de hacer tantas cosas, de estar viviendo afuera, hacer este giro tan grande y encontrarte a partir del arte. El arte siempre me permitió conectar conmigo y llegar a escuchar y también vaciar, porque en el momento en que uno, por ejemplo, ¿no?, usa un lápiz o un pincel y se permite trazar lo que sea que salga, ya está vaciando. Y en ese vaciamiento es como el Tetris, empezás a poder ordenar cosas. Sí, 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 bueno, en la Argentina está el creo que era Pichón Rivière, que era psiquiatra y que a partir del arte trataba de locura. Me hace reír el verano. Y bueno, y a partir del arte puede buscar respuesta a través de la medicina. Ok. Súper importante y es un antes y un después en historia. Por eso es tan importante Pichón Rivière. Cuando puedas compartir mi información, porque hay muchas cosas en las que me declaro ignorante total, Sí, me gustaría que me alcance la vida para investigar tantas cosas alucinantes que hay. sí, él pertenecía a la escuela de Itela, que fue la escuela de arte más importante que hubo en la Argentina en los años 60, la que Marta Minujín, son todos de esa época. Y Wow, la verdad es que es muy importante. Ya te digo, hay un antes y un después de estos estudios. qué interesante, qué interesante. Lo más lindo que tiene el arte no es el arte en sí mismo, sino el hecho de que te permite conectar con el lado lúdico, con el lado de la no mente, esa cuestión donde la mente que generalmente quiere programar, quiere dar margen y control, cuando uno está en estado de, bueno, me pongo a dibujar algo, se suelta ese estado. Entonces, En realidad es poder comprender lo que tenemos reprimido, que era lo que ellos hacían, estudiaban a través de la represión, a través de lo que no se podía comunicar, y lo comunicaban
a través del arte, a través de la expresión. Por eso es importante. Claro, bueno, siempre va a ser un medio de expresión, no importa que salga. Hay personas en donde vas a encontrar que lo que sale es lo reprimido. Hay personas que vas a encontrar que lo que le sale es la parte más lumínica, que también lo tiene adentro como esta cuestión de miedo al brillo, ¿no? Sí, por eso eh, muchos artistas plásticos pasan por distintas etapas. No es que es genial, tienen la etapa luminosa, la etapa oscura, después otra etapa diferente, eh, y eso es lo interesante de las obras. Y cuando podés ver la concatenación que es el camino de ese artista, podés entender o podés ver Sí, llamar el crecimiento, la maduración, el estadio en el que pasaba, lo que se permitió, lo que decidió dejar de lado también. Es muy hermoso, muy, muy, muy hermoso. Ceci, ¿y cómo conectás el tema del arte con los números, la biología y lo artístico? Bueno, te cuento un detalle que no te había contado antes, pero ¿Qué más sumaste? ¿Qué otra disciplina? soy azafata recibida también. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando estaba haciendo el doctorado, me puse, porque No me da la vida a mí sí, para me puse a escuchar todo estudiar lo que... criminalística, me puse a hacer, bueno, criminalística no continué, pero sí terminé lo de azafata, eso sí lo terminé. Pero lo que te iba a contar en realidad tiene que ver con mi infancia, mi adolescencia, que no es un detalle menor, porque eh, tuve la bendición y la, ¿cómo decir? Y la vida sincrónica con una madre que tira las cartas. Y fue muy impresionante ver, eh, mi vieja está muy conectada, o sea, tiene mucha facilidad de canalización, de evidencia. Y cuando abría las cartas a alguien, siempre veía que era en un momento muy determinado, no era que, bueno, venía, a cualquiera le tiro las cartas porque sí, lo hacía como hacía una ritualización muy, muy hermosa, las tenía siempre bien guardaditas en un lugar especial, eh, siempre había tenido conexión con los arcángeles, una vez aparece la Virgen en una vela que ella prende y al costado está la Virgen rezando así, cosas muy impresionantes que le pasaron a mi vieja y que mi mente tan científica, tan certera y tan determinista, tenía un lugar donde romper eso, ¿no? Porque de repente aparecían estas cosas y de repente pasaba un tiempo y a la persona a la que ella le había tirado las cartas le decía, no puede ser que me haya pasado esto que me has dicho. Y te estoy hablando de embarazos, te estoy hablando de situaciones determinantes en la vida de una persona. Pero lo que me gustaba era esa sensación de, del momento especial que se creaba, que se abría en el momento en que abría las cartas, por ejemplo, ¿no? Y me pasó cuando me tiraba las cartas también, que me decía cosas que decía, sí, eso me está pasando, ¿cómo puedes saber si, o sea, es mi vieja, pero no se lo he contado y lo estoy viviendo así, y que me decía, bueno, esto posiblemente tenga este desarrollo si continúas con este esquema, pero sí siempre sabiendo que nada está determinado y que uno es artífice de lo que sucede. Claro, Entonces fue una libre. enseñanza muy completa en relación. Sí. Y cuando empezaste a estudiar, ¿te cuestionaste esto o siempre lo mantuviste integrado? No, me cuestioné en realidad, ¿viste cuando en la familia uno cree que todos tienen un lugar determinado? Entonces si esa persona ocupa ese lugar como que ya no es tuyo. Para mí mi vieja era la tarotista de alguna forma, ¿no? Era como la persona que dentro de la familia tenía esa conexión. Y no es así, digamos,
me daba cuenta que a mí información me llegaba, y a mí la información que me llegaba de manera muy fuerte era a través de los números. Y fue por eso que me pongo a estudiar numerología, y por esa razón que también hablo en un momento con Alejo, quien ha sido nuestro profe de tarot, y que me dice, venite a estudiar tarot con nosotros. Y si no hubiera sido por Alejo, no hubiese llegado al tarot, no me hubiese permitido, por mi mente analítica también, estudiar con otra persona que no hubiese tenido admiración, confianza, que no haya visto que hay un algo. Claro. Venía de una escuela hiperortodoxa, venía de estar todo el tiempo bajo la lupa de un currículum, de todo lo que significa estar dentro del ambiente docente e investigación. Entonces, como que no, entre comillas, no cualquiera te vende humo. También ellos tienen una mirada más arquetípica, no tan predictiva de las cartas. Todo eso fue como, ok, acá hay un marco que va más con mi manera de entender las cosas, que fue también el catalizador para que pueda entregarme a eso. Y empezar a aceptar que venía de un útero que estaba conectado a todo eso de manera muy intuitiva y de manera muy natural. Entonces, ¿por qué no me iba a pasar todo eso a mí también? Que ya lo vivenciaba con la parte numerológica sobre todas las cosas. Acá en Buenos Aires se destapó impresionantemente mi conexión con la parte numérica, con los números, con secuencias determinadas, y ahora hablo un montón con amigos que me conocen de toda la vida, que entienden mi manera de pensar, y con los que había hablado determinadas cosas en relación a los números, todavía estando en la facultad y todo eso, y que me dicen, mirá, ahora me puedo dar cuenta que también hay números que me siguen o que en determinadas situaciones me aparecen, y es hasta que uno puede aceptar que hay cosas con las que vincula más. Y cuando puede desarrollar un lenguaje, entregarse y generar un lenguaje con eso que aparece constantemente, ¡pum!, se destraba la cosa. Por eso es que hoy me dedico mucho a la parte numerológica, y es una herramienta esencial al momento de leer tarot también. Claro, como que lo sumás. Sí. Sí, no puedo hacer tarot sin numerología, porque no, o sea, no es que no puedo, elijo hacerlo porque me parece que se complementan de una manera muy espectacular, porque termina siendo información concisa, precisa, o sea, vas al meollo, no das vueltas, es conciso y preciso, y está hecho para uno, así como uno conecta con una determinada canción, porque la frecuencia de uno pide eso. El nombre de uno es lo mismo, la fecha de nacimiento de uno es lo mismo, así como la gente se hace la revolución solar, así como la gente se hace la carta astral, que está íntimamente relacionado, porque los planetas son átomos en la macroescala, todo eso tiene un fundamento, tiene un movimiento que cuando uno lo puede interpretar, trae un montón de información para uno. Sí, qué importante eso, qué importante además poder capitalizarlo. Y por suerte poder haber unido todos esos ítems que parecen tan aislados y que son parte de lo mismo, la música, la química, la numerología, el tarot, la pintura, los colores, nada, la moda misma. También. La moda misma te pone en un estado de vibración diferente cuando conectás con la ropa con la que sentís que es para vos, y con la que visualmente te encontrás, y con la que visualmente representa la energía interna que tenés en ese momento y que querés transmitir. Sí, porque es una herramienta de comunicación, es lo que a veces a la gente le cuesta comprender. Pero estamos hablando de nosotros cuando nos ponemos. Es una manera esencial de... Se me entrecortó, perdón. No, ahí estamos, estamos bien hoy. Hoy la verdad que solo tenemos
temita de la cámara, pero estamos súper. Disculpa que siento que te pisé la última parte. No, yo creo que en resumen, creo que ahora eh, estás trabajando con todas estas disciplinas, que en realidad lo que haces es funcionarlas eh, dentro de una terapia. Soy todo eso, no puedo, digamos, no puedo ni siquiera abstraerlo de mi vida, no puedo hacer numerología sin hacer química, no puedo hacer tarot sin hacer música, no puedo, es una convergencia porque está, soy eso que ofrezco, es parte de todo ese camino de vida que he transitado, al que le he puesto el cuerpo, al que le he puesto el entendimiento y al que le pongo el amor que tengo. Y es distinto si le haces la numerología a una persona que no conoces, a otra que acude a vos por una cosa puntual o por un trabajo o por una problemática. No me es distinto, no, para nada. No, o sea, por ahí claramente, a veces hasta es lindo cuando aparece alguien que no conoces, que por ahí tiene una mirada también más de desconocimiento sobre uno y que viene abierto a lo que pueda recibir. Y está bueno eso, porque para mí también esa persona, yo no tengo conocimiento y simplemente sé que le estoy por leer información que le pertenece y nada más. Claro, claro, sí, totalmente. No hay nada que nos vincule, que haga que yo diga que entonces lo que te digo, por ejemplo, quiera agradar, ni mucho, nada de eso. No, porque además las cartas también manejan la parte de números y ahí ya lo tenés relacionado, inevitable. Sí, sí, total. Así que bueno, por eso también hago mucho la parte de biodecodificación ahora, porque estoy a pleno estudiando o sea, estoy vinculando mucho más la parte química llevada al cuerpo, en la parte hormonal, por ejemplo, ¿no? Todas las reacciones hormonales que se desencadenan ante determinadas situaciones, que son químicos que están presentes en determinada proporción o de determinada manera en determinadas situaciones. Entonces, cuando hago una sesión, involucro todo eso. Claro. No sabía que integrabas biodecodificación con la numerología. ¿Cómo, perdón, que no sabías qué? Integrabas biodecodificación con números. Sí, porque hay números que te permiten ver ciertos aspectos. Por ejemplo, el 7 tiene en general, las personas que manejan mucho 7, entre esos soy nacido un 16-7, hay problemas de piel, hay problemas de espalda, ciertas cosas que aparecen en la numerología y que después cuando las hablas con las personas te dicen, sí, me pasa esto otro, entonces ahí entra la parte de biodecodificación. Pero la biodecodificación no tiene más que ver con una cuestión histórica de cada uno. Eso es más la parte constelación. O sea, la biodecodificación también trata la historia, pero por ahí vos arrancás abordando el presente de la persona. Después podés hablar en relación a para atrás, pero partís del síntoma del momento. Claro, claro, sí. Es más, aquí y ahora. ¿Cómo? Es más el aquí y el ahora. Sí, trabajo eso, con lo que la persona trae en el ahora, porque generalmente cuando llega alguien a mi sesión, por ahí ni siquiera sabe qué busca, entonces le pregunto, che, ¿qué te trae? Por ahí es una lectura de números, por ahí generalmente la gente me busca mucho para la parte de armonización. Pero a mí me gusta no solo armonizar, sino darle un marco a la persona de que seguramente busca armonizarse energéticamente porque algo afuera está desfasado. Y también para que pueda después sostener la armonización, porque ¿qué sentido tiene armonizar? ¿Qué sentido
sentido tiene armonizarse si después no lo puede sostener? Digo, al final está invirtiendo en ella misma la persona. Entonces, porque sepa que es un trabajo que no mira solamente el tan bueno, listo, te armonizo y ya está. Sino, no, pará, charlemos un poquito, aunque sea, te doy algunas herramientas con las que puedas sostener esta armonización. Para que nada, no tengas que venir a la semana, che, armonízame de nuevo, sino que sepas que sos causa, consecuencia directa de esa situación energética que estás pasando. Sí, es abrir una puerta donde empiezan a salir distintas puertas. Exactamente, exactamente. Distintas cuestiones. Exactamente. Sí. Así que bueno, eso es todo. Bueno, por ahora eso. Podemos hacer más el tema números, que la gente participe, podemos buscar una temática, todo lo que haces en tu lectura de números. Perdón, lo último, ¿cómo? Que es muy interesante lo que haces con la lectura de números. Por eso está bueno que lo puedan vivenciar los que están escuchando y que tiren preguntas, que podamos ver cosas. Me parece que puede ser una linda dinámica. Eso, por ejemplo, se dio algo súper interesante este mes de noviembre con el tema de las frecuencias numéricas del mes. ¿Por qué? Porque cuando sumás la fecha del día, por ejemplo, ¿hoy qué día es? Hoy es 24. 2 más 4, 6. Más 11, 17. Más 7, 23. Pará. Sí, 17, no, 24. Quiere decir que la vibración del día es 6. Entonces, si vos sumás 2 más 4, que es 24, también es 6. Es decir, la vibración del día es 6 y la vibración diaria de la sumatoria del día, del mes y del año es 6. Quiere decir que la energía del 6 está potenciada. ¿Qué es la energía del 6? El servicio. Hija, mi amor. Y ya voy a tener que ir cortando porque la chiquita ya me demanda bastante atención. Bueno, lo dejamos. Pero bueno, para la esto, cierro diciendo que este mes estén atentos con eso, que la energía diaria está igual a la energía de la sumatoria de la fecha total. Entonces eso quiere decir que si la energía del 6, que es hoy, está de servicio, de vincular con uno mismo, de vincular con el par, de lo que tengo para ofrecer honestamente a mi entorno, eso está potenciado este mes. Así que bueno, ya vamos a hacer un vivo para que la gente que quiera preguntarnos sobre frecuencias numéricas nos pueda preguntar. Bueno, muy interesante la explicación del final y toda la charla. Así que infinitas gracias a vos, a las dos. Gracias, Yani, gracias por las preguntas, gracias por acompañarme a poder hablar de todo esto. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el otro viernes, ¿sí? Bueno, muchas gracias, les mando un beso enorme, les quiero. Un beso enorme a los que nos acompañaron, a los que lo van a ver, a vos con el alma y a Esmeralda que acompañó en lo que pudo, mi vida. Que nos acompaña en esto. Bueno, ¿Cómo, perdón? Besos para ustedes. Gracias, te amamos, besos. Yo también, besitos. Chao, chao.